Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Obreros. Hoy es un día especial porque es un día donde podemos tener la oportunidad de, en la gracia del Señor, reunirnos por estos medios virtuales y conocer más acerca de su palabra. Sobre todo estos estudios que están enfocados en que la usemos bien, que usemos bien la palabra de verdad, seamos edificados y seamos de instrumentos de honra, instrumentos útiles para el Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que bienvenido y lo felicito porque si te has sintonizado en este momento este video, es porque de verdad estás interesado en usar bien la palabra de verdad, porque te has prestado con diligencia para conocer estas reglas importantes de estudio bíblico, para que al momento de tener tu meditación personal, estar desarrollando un estudio bíblico, para poder edificar a otros, lo hagas correctamente. Así que por el momento vamos a orar. Vamos a orar para dar inicio a esta clase de la Escuela de Obreros, donde vamos a ver la regla de estudio número 12, y se llama así, se titula así: Nunca bases una doctrina en una pregunta. Nunca bases una doctrina en una pregunta. Vamos a orar. Amado Padre, mi Dios, gracias por traernos con bien. Hasta aquí nos has ayudado. Nos has bendecido como iglesia. Nos has dejado tu palabra para seguirte conforme a tu voluntad ahora en esta hermosa tarde. Guarda el corazón de cada uno de los que han sintonizado esta transmisión. Y mi Señor, danos la sabiduría e inteligencia para que por medio de tu palabra conozcamos tu voluntad y sepamos cómo enseñárselas a otros. Mi Dios, úsame como tu instrumento para la edificación de mis hermanos que estamos aquí conectados, y esto y todo lo demás que estamos haciendo sea para tu honra y tu gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos. Amén. Amén. Hermano, esta no es como la regla de la semana pasada. Esta regla sí tiene, es un poquito más larga. Nunca bases una doctrina en una pregunta. Cuando te encuentres una pregunta en la Biblia, ¿cuál es el propósito de hacer preguntas? Piensa, ¿por qué se está haciendo una pregunta? Bueno, una pregunta se hace para buscar una respuesta, para conseguir información, para pedir información, porque hay algo que desconoces y necesitas saber la información. La respuesta no está en la pregunta. Así que la enseñanza no está en la pregunta tampoco. Lo que buscamos está en la respuesta. Es imposible formular una doctrina basada en una pregunta. Sin embargo, quiero que sepas que sí hay grupos religiosos, sí hay sectas, sí hay grupos que dicen que vienen de parte del Señor Jesucristo, pero sus doctrinas, sus enseñanzas principales, muchas de ellas las han basado en preguntas. No podemos sencillamente decir que tenemos la respuesta a una enseñanza bíblica porque nos estamos basando en una pregunta. Eso no es posible. Pero sin embargo hay grupos que no sustentan su doctrina ni sustentan que esa enseñanza tiene una coherencia con otros pasajes de la Biblia, ni se ha confirmado ella misma por medio de otros pasajes, como lo vimos aunque estuvo muy corta, pero era importante, la regla de estudio pasada. Por lo tanto, debemos siempre seguir el resto de las reglas anteriores. Una de ellas es que confirmemos una doctrina, una enseñanza, con las escrituras. Si seguimos paso a paso las, las reglas de estudio bíblico anteriores, vas a encontrar que si tienes la tendencia de caer en el error de basar
una doctrina en una pregunta, te vas a dar cuenta que estarías violando otras reglas de estudio bíblico. Pero aún así era importante mencionarlo, aún así era importante llegar a este punto para que no quedara ninguna duda. No puedes basar una doctrina, una enseñanza bíblica en una pregunta. Vamos a ver un ejemplo. Los mormones. Si buscas 1 Corintios 15:29, 1 Corintios 15:29, los mormones tienen una doctrina basada en una pregunta. Pablo pregunta en este pasaje, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Esa es una pregunta. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Hermano, usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Y solamente leyendo la pregunta nos damos cuenta de que no es una enseñanza. Ah, ok, si la pregunta dice, por si Pablo está preguntando, ¿por qué pues entonces se bautizan por los muertos? ¿Eso significa que hay que bautizarse por los muertos? A nosotros nos puede parecer hasta lógico, pero realmente es un tema espiritual. Realmente es un tema de que si está en tu concupiscencia, querer creer esto como una afirmación basada en una pregunta, claro, está en el engaño de tu corazón, en la perversidad de ese corazón. Pero si lo notas, es una pregunta, no es una afirmación. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? De esta pregunta los mormones han formado la doctrina de que los muertos pueden ser salvos. Esto no puede ser, hermano. Usted sabe, usted conoce ya más bien la enseñanza acerca de la salvación pasa por un periodo de discipulado. Usted ha sido salvo por la gracia de Cristo y usted sabe que en esta vida es el único momento en que tenemos la oportunidad de creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Pues bien, ellos sí han formulado una doctrina basada en 1 Corintios 15:29, donde se les ve buscando en los registros públicos su ascendencia, de dónde vienen, cuáles son sus antepasados, y donde van encontrando los registros, tal vez con una muy buena intención de que estas personas que ya fallecieron sean salvadas, vienen y se bautizan por los muertos, por los que ya no están. Así ellos se hacen llamar salvadores de sus antepasados. Esto es un gran error. Mire, en la Biblia hay más de 500 versículos. Si nos ponemos a comparar las escrituras con las escrituras, hay más de 500 versículos que tratan con la muerte y más de 300 que hablan acerca de la salvación. Y ninguno de estos confirma esta doctrina de que podemos salvar a los que ya partieron. Hebreos, busquen sus Biblias, Hebreos 9:27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. La Biblia dice, la Biblia nos enseña que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. También puedes comparar con Apocalipsis 20, del versículo 12 al versículo 15, que nos habla del juicio después de la muerte. Y Jesús mismo, en su relato del hombre rico y Lázaro, indica claramente el estado permanente de los que no han creído, de los incrédulos que parten. Ya hay juicio, ya no hay marcha atrás y no hay forma de volver al mundo de los vivos. Eh, Debieron haber creído en el tiempo que estuvieron en esta tierra. Entonces, probablemente te preguntes, bueno, si esto no es una doctrina, ¿por qué Pablo está preguntando acerca del bautismo de los muertos? Tal vez una pregunta hasta que usted también mismo se haga. Si sabe la doctrina clara, bíblica, acerca de la salvación, entonces ¿por qué? ¿Por qué se estarían bautizando por los muertos estos grupos religiosos, como por ejemplo los mormones? Pues bien, Pablo no está aprobando este bautismo. No, en ningún momento se ve en las cartas de Pablo, mucho menos aquí mismo en Corintios, una confirmación de que Pablo está aprobando este tipo de bautismo, esta práctica religiosa. Él no estaba hablando, incluso el contexto, ni siquiera el tema es el bautismo. Él no estaba hablando
del bautismo. El contexto lo podemos leer más o menos de este pasaje. Recuerda que hice mención acerca de Primera de Corintios 15, 29, donde está la pregunta de Pablo: ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, el contexto lo podemos encontrar si leemos 1 Corintios 15, del 12 al 34. Léase completo el pasaje. En ese pasaje usted va a encontrar en 1 Corintios 15, 12 al 34, que Pablo enseña claramente que él está hablando acerca de la certeza de la resurrección. La certeza acerca de la resurrección. Miren, hay griegos en el contexto también histórico, cultural y religioso en el que Pablo está escribiendo esta carta, y el lugar, Corinto, que se trata de Grecia. Hay grupos intelectuales que no creen en la resurrección. Bueno, también lo hay en los judíos. Hasta los saduceos tampoco creían en la resurrección. Ellos decían que no había resurrección. Bueno, pensándolo bien, estas sectas y estas creencias debieron haber sido suprimidas completamente con la resurrección de Jesucristo, porque obviamente se les cayó el argumento de que no había resurrección, porque Jesucristo mismo dio el primer ejemplo. Bien, uno de sus argumentos era que, bueno, algunos grupos también, que voy a estar hablando un poco más de esos grupos en el curso de las sectas y herejías, y también voy a hacer mención de ellos en el curso de Principio Bíblico del Discipulado, que son los marcionitas y los montanistas. Ellos practicaban el bautismo por los muertos. Y sabemos que era absurdo bautizarse por los muertos si no había resurrección. Miren, se contradice entonces la doctrina. Era bautizarse por los muertos, pero aún así también una enseñanza de que no había resurrección. Entonces, ahí encontramos un choque doctrinal propio de una secta que tiene sustentos basados en sus propias concupiscencias, en la comezón de oír, y no basado en la palabra de Dios. Hermanos, para no dejar el tema en el aire, tenemos que también no solamente estar consciente de que esta doctrina de los mormones basada en una pregunta no solamente no es correcta, sino que también es importante conocer lo correcto acerca de una doctrina. Podemos comparar dos pasajes, podemos buscar Hechos 8, 26 al 40, leer todos Hechos 8 del 26 al 40, y también compararlo con Mateo 3 del 13 al 17. El pasaje donde Jesús fue bautizado dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Observen que fue un tema voluntario, fue un tema que él vino con un propósito, donde estaba Juan junto al Jordán. Vino no para saludar a Juan, vino para ser bautizado, concentrado en su propósito. Aunque Juan se le estaba poniendo, dice el versículo 14, más Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿De acuerdo? Eso fue el argumento de Juan para con Jesús. Pero la respuesta de Jesús es clara para nuestra doctrina, para nuestra enseñanza, donde dice Jesús: deja ahora, en el versículo 15 de Mateo 3, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús está diciendo claro que es importante, es necesario que cada uno de nosotros, y Él nos está dejando el ejemplo de que es importante que nosotros hagamos cada acto que tiene que ver con la obediencia. Y este fue el primer acto de obediencia antes de empezar el ministerio de Jesús, y nosotros como creyentes, antes de empezar a servir, apenas tenemos un entendimiento claro acerca de que hemos sido llamados a obedecer, bautizarnos, pero vivos, como una decisión que tomamos consciente y racional al ser bautizados. Así que
Juan el Bautista bautiza a Jesús en lo que dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Oh, eso sería grandioso, ¿verdad? Cuando el Señor se refiere a usted que me está sintonizando. Este es mi Hijo amado Junior, este es mi Hijo amado Eliseo, este es mi hijo amado Joseph, este es mi hijo amado Kevin, Ibis y todos los demás participantes. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se complace Dios en qué? Dios se complace en nuestra obediencia. Hay muchas cosas que enseñar acerca de los diferentes grupos religiosos y sectas que se estaban dando en aquellos tiempos. Bueno, pero ese no es el tema de esta lección. Lo que sí es importante destacar es que una pregunta, solo pregunta. Suena redundante. Una pregunta solamente es para investigar información. Una pregunta solo es para tener un conocimiento de algo que no conozco. Una pregunta no es para afirmar entonces una doctrina, para establecer una doctrina nueva. Eso nos lleva al siguiente estudio. Lo vamos a ver posteriormente en otro video. Nunca basemos, este estudio es, nunca basemos una doctrina en una pregunta. Recuerda que las preguntas son para saciar una necesidad de información. Para eso haces la pregunta, porque necesitas consultar por una información que no tienes, más bien, es un desconocimiento y entonces formulas una pregunta. Y a pesar de que lo he mencionado ya en otras clases, la siguiente regla, la regla número 13, será: nunca bases una doctrina en un solo versículo o en un solo pasaje. Recuerda, las escrituras se confirman estudiando y comparando las escrituras con las escrituras. Nunca bases una doctrina en un solo versículo, un solo pasaje, pero eso lo vamos a estar desarrollando en la próxima clase. Hermano mío, Dios te siga bendiciendo. Vamos a cerrar este estudio de hoy orando, orando, y gracias por sintonizar. Para mí de verdad es un privilegio que todos ustedes hayan tenido el deseo de reunirse en esta tarde para que estudiemos otra regla de estudio más. Y prepárese. Para los que no están suscritos al Classroom para recibir las tareas y los bosquejos, escríbame en los comentarios y con mucho gusto les voy a dar el acceso. Y si estás inscrito, entonces prepárate para las próximas tareas que están por venir. A los que no han hecho las tareas, bueno, yo les he comentado de que pueden ir subiendo, aunque me va a aparecer un estatus, ¿no? Entregado con atraso, pero entregado, hermano, entregado. Ejercítese en esto. Y les recomiendo, comparta estas enseñanzas con otros. Son clave para no caer en un error doctrinal, ni termines tú creyendo en algo y desarrollando tu propia secta, que eso también se ha visto en la Biblia. Para sencillamente seguir al Señor conforme a su voluntad, comprender bien su voluntad y no cometer errores de interpretación, sigamos adelante pese al tiempo de pandemia. La pandemia no nos ha detenido y hemos podido seguir adelante con las reglas de estudio bíblico. Ya estamos en la 13, vamos a llegar a la 13. De 15 estamos llegando a la meta. Son 15 reglas de estudio bíblico. Oremos, hermanos. Amado Padre, mi Dios, gracias por estas aclaraciones que nos das. Por medio de tu Santo Espíritu nos las revelas y no nos permites caer en error. También te doy las gracias porque has establecido a la iglesia local, en donde somos edificados y estamos siendo preparados para precisamente usar bien la palabra de verdad. Sin estas reglas, mi Dios, reconocemos delante de ti como vaso frágil, como imperfectos que somos y seres emocionales,
reconocemos que nos hubiese sido fácil ser arrastrados por vientos de doctrina. Bueno, mi Dios, gracias. Gracias por establecer maestros, evangelistas, pastores, colaboradores y servidores tuyos para nuestra edificación y nuestro crecimiento. Y gracias por el privilegio que nos das de servirte. En el nombre de tu Hijo Jesús, mi Dios. Amén. Hermanos míos, nos vemos entonces en la próxima clase.